Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con la clase número 1, parte 2. Contexto social, político y cultural del Umbanda. Entonces, habíamos hablado la clase anterior, que el primer congreso umbandista tuvo el objeto y la finalidad de este congreso era la unificación del culto y la estandarización de una doctrina mínima. En este congreso, Tienda San Jerónimo presentó una tesis proponiendo la despenalización de la práctica de rituales en Umbanda, porque los rituales en este contexto político-militar estaban prohibidos, ¿no? En 1871, el 28 de septiembre, fue promulgada la Ley Visconte del Río Blanco, o Ley de Libertad de Vientres, la cual consideraba libre a los hijos e hijas de mujeres esclavas nacidas a partir de la fecha de promulgación de la ley, 1871. La segunda ley, que fue dirigiendo hacia la libertad a los esclavos, fue la promulgada en 1885. El barón de Contegipe promulga la ley de los sexagenarios. Esta ley concebía la libertad a todos los esclavos mayores de 60 años. O sea que ya los que eran viejos quedaban en libertad. En 1888, ahí sí entramos a la punta de esta pirámide en cuanto la libertad recibió su máximo auge, ¿no? En 1888 se promulga la Ley Áurea, por la cual se abolió la esclavitud en Brasil. La princesa Isabel I, mientras el padre estaba ausente, el emperador Pablo II, fue la que promulgó esta ley que ayudó a que los esclavos recuperen su libertad, ¿no? Entonces, en 1889, el 15 de noviembre, hay un golpe militar que instauró la forma republicana federal presidencialista. Claro, ¿qué pasa con esto? En 1889, todos los terratenientes, al quedarse sin esclavos, sienten que le sacaron una pertenencia, y esto lleva a que haya un golpe militar. En 1889, el 15 de noviembre, golpe militar que instauró la forma republicana federal presidencialista. En 1890 se forma el decreto 847 del 11 de octubre, artículo 157, que sanciona la práctica del espiritismo, la magia y sus hechicerías, así como el uso de talismanes, cartomancias, para despertar sentimientos de odio o amor, o inculcar la curación de enfermedades curables o incurables, en fin, para fascinar y someter la credulidad pública. Tendrá penas de prisión de 1 a 6 meses y una multa de 100 a 500 pesos quien ejerza cualquier ritual mágico o vinculado al esoterismo, ¿no? A fines de los años 30, estamos hablando ya de 1930, bajo la dictadura de Getúlio Vargas, 1930 a 1954, fue un periodo muy duro. Los terreiros de Umbanda atraviesan una fase muy difícil en su labor, pues fueron obligados a registrarse en las delegaciones policiales y abonar lo que llamaban en la época tasas de protección. Eran verdaderas extorsiones. En los registros era obligatorio incluir en el nombre del templo la palabra espírita. Lo que no se registraban eran obligados a actuar en la clandestinidad, corriendo el riesgo de ser sorprendidos por la policía. En esta época no se hablaba de Umbanda ni de candomblé. Los términos utilizados eran hechicería, macumba y bajo espiritismo. Quiero acotar en este periodo de Getúlio Vargas, se pueden inscribir los templos Umbanda gracias a la labor de Atila Núñez, que más adelante vamos a hablar de él. Se pueden inscribir los templos de Umbanda bajo el nombre de Centro Espírita de Umbanda. Entonces sucede que otras religiones parecidas a la Umbanda, pero que no son iguales, como el candomblé, que son los barcos que llegaron de esclavos al norte, a Bahía. Después tenemos el batuque, que son los barcos que llegaron de Porto Alegre hacia abajo,
Río de Janeiro, Porto Alegre hacia abajo, que son batuques. Si bien son religiones yoruba, pero la Umbanda no es yoruba, la Umbanda nace en Brasil y la segunda entidad que baja, que fue Pai Antonio, introduce toda esta sabiduría yoruba y ahí aparecen los orishás en nuestra religión. De manera secundaria aparecen los orishás en nuestra religión, introducida por los guías, pero no es ni batuque ni candomblé, que son otras religiones. Pero estas religiones aprovechan esto que logra la Umbanda con su esfuerzo, dedicación y crecimiento para también inscribirse y no estar en la clandestinidad. Entonces tienen que adoptar también el nombre de Umbanda. Por eso esta confusión de el candomblé y el batuque, que a veces utilizan el nombre de Umbanda porque quedaron inscriptos de esa manera por una cuestión de blanquearse, pero eso no es Umbanda. Volviendo al tema, bueno, seguimos con la diapositiva que sigue. En 1944, el capitán José Álvarez Pessoa, junto con numerosos ilustres miembros de la Umbanda, entre ellos militares, políticos, intelectuales, periodistas, presentan al entonces presidente Getúlio Vargas un documento titulado El culto de Umbanda frente a la ley, donde se expulsó las bases y fundamentos de nuestra creencia, por medio de la cual se logró la despenalización de la Umbanda. Otros cultos incluyeron en sus nombres la palabra Umbanda para escapar de la persecución policial. Eso era lo que les explicaba recién que sucedió en 1944. Que el candomblé, el batuque, también se escribieron con el nombre de Umbanda para escaparse de esta especie de clandestinidad. En 1945, fin de la dictadura de Vargas, se experimenta un gran crecimiento y expansión de la Umbanda a nivel nacional. En 1947, la Unión Espírita de Umbanda de Brasil lanzó un periódico llamado Jornal de Umbanda, un importante medio de difusión que contó con la colaboración de Wilson Woodruff de Mata e Silva y el capitán José Álvarez Pessoa. Esos fueron personajes muy importantes para la Umbanda, ya que ayudaron a que la Umbanda pueda crecer a nivel histórico y tener un peso político-militar también, porque eran personas importantes en Brasil. La difusión del movimiento umbandista tomó realce social cuando entró en escena el locutor de radio y escritor Atila Nunes, quien fue una personalidad importante en la radio brasileña y un incansable defensor de la libertad religiosa. Creó y promulgó el primer programa de radio dirigido a cultos afros, Melodías de Terreiro, que se emitió por primera vez en 1947 en Río de Janeiro por la entonces Radio Guanabara durante 3 décadas. 30 años, esta persona, Atila Nunes, tuvo un programa de radio llamado Melodías de Terreiro que sirvió muchísimo para dar a conocer los principios umbandistas. Atila Nunes, en literatura, logró el éxito con el trabajo Antología de Umbanda. En su columna Gira de Umbanda, en Gaceta de Noticias, escribía artículos vibrantes e intrépidos en defensa de la Umbanda, mostrando al público los engaños y tergiversaciones de los falsos umbandistas. Atila Nunes se ocupaba de que la Umbanda tenga una moral, que no tenga un engaño, de que haya una religiosidad hecha con respeto y con responsabilidad. Y él publicaba en su periódico, en su columna, todos lo que no pertenecía a una Umbanda seria, ¿no? Las federaciones comenzaron a surgir alrededor de la época del 50. Ahí tuvimos nuestras primeras federaciones que fueron haciendo que el culto de Umbanda se vaya homologando, uniendo, organizando. Las federaciones comenzaron a surgir a partir de la década del 50 y su finalidad fue la de organizar un culto y una liturgia para presentar ante sus practicantes y presentar a la sociedad una religión estructurada. En 1950 la Umbanda en el Río Grande del Sur elige a Moab Caldas como diputado federal. Ahí tuvimos un diputado federal. En 1953 se inaugura la primera federación de Umbanda en el estado de San Pablo.
En 1957, gran penetración política de la Umbanda. En 1958, la Umbanda elige a Atila Núñez como diputado estatal. Un gran crecimiento de Atila Núñez, ayudando siempre a la Umbanda. Atila Núñez es homenajeado, perdón por la traba, Atila Núñez es homenajeado por la Umbanda, pues fue quien consiguió la libertad de religión umbanda frente a las persecuciones policiales en colaboración con el gobernador de la época, Carlos Lacerda, de 1960 a 1965. Contexto político y social, parte 2. En ese escenario de represión entre la década del 40 y del 50, surge alguien quien fue considerado el defensor de la Umbanda, el interventor y posteriormente gobernador Ademar de Barros. Ademar de Barros fue gobernador de Brasil, quien según los antiguos umbandistas fue de gran importancia para que los templos consiguieran ser registrados en la oficina de títulos. En 1953, a pesar de la identificación con los objetivos de la dictadura de Getúlio Vargas, continúa la persecución a los seguidores de Umbanda. O sea que no terminó del todo con esto de poder legalizarse la persecución, llevó muchos años. La represión policial interrumpió reuniones religiosas y confiscó sus instrumentos de Umbanda, toda una colección de íconos, trajes, atuendos, amuletos, instrumentos y objetos de las religiones tradicionales confiscados por la policía que todavía se conservan en el Museo de la Policía en la ciudad de Río de Janeiro. En 1952, Deraldo Padilla era un comisario muy malvado, comisario de policía de Río de Janeiro, uno de los personajes controvertidos de la historia de Río de Janeiro. Ha sido el comisionado de policía Deraldo Padilla. Era una persona severa e intransigente, agresivo y maltratador. Profanó, destruyó terreiros de Umbanda, devastando imágenes, golpeando a sus creyentes, arrestando a sus líderes. En dicho momento, para abrir un terreiro era necesario tramitar un permiso otorgado por una delegación policial. Por su intransigencia, por suerte, Deraldo Padilla, por su intransigencia, fue expulsado de la posición de policía en 1968, por orden directa del presidente de la República, ya que la prensa en Río de Janeiro persiguió para que esto sucediera, presionó para que esto sucediera, ¿no? En la década del 50 comenzó una etapa de reportajes en los cuales se mostraban sesiones rituales de Umbanda y se la calificó como peligrosa y nociva desde el punto de vista ético, religioso y político. La ley del silencio prohibía los batuques religiosos, donde se sumaba la difamación promovida por los medios de comunicación, que llevó al líder de terreiros a cerrar sus puertas y buscar nuevos espacios donde poder practicar su culto. En 1953, la Iglesia Católica en la ciudad de San Pablo comenzó una violenta campaña contra la Umbanda, donde se remarcaban a sus fieles que visitar un terreiro era pecado mortal. Esto hizo la Iglesia para que los terreiros no crezcan. Los templos umbandistas comienzan a registrarse como asociaciones civiles. Tras este paso, dejan de utilizar la palabra espírita, que antes era obligatorio. Esto fue de 1953 para arriba, donde toman más identidad y se pueden separar del espírita siendo Umbanda. Ya no tenían que inscribirse como centro espírita de Umbanda. En 1957 los obispos latinoamericanos reunidos en Río de Janeiro proclaman a los 4 enemigos mayores de la Iglesia en América Latina: el protestantismo, el comunismo, el espiritismo y la masonería. Dentro del espiritismo se encuentra incluido, obviamente, la Umbanda. O sea que la Iglesia de alguna manera nos proclama como enemigos importantes. Cuando Dios habla de hermandad, ¿no? Que somos todos hijos de Dios y somos todos iguales. Entonces, ¿por qué
exponer al otro como un enemigo, ¿no? Cuando somos todos iguales, sin racismo, sin diferencia de piel y obviamente sin diferencia de religión. El segundo congreso de Umbanda fue en el año 1961 en Maracanacinho, Río de Janeiro, donde asistieron aproximadamente 4.000 médium uniformados, además de un gran público asistente. Fue en ese mismo congreso que el caboclo de las 7 encrucijadas presentó el himno de Umbanda, compuesto por José Manuel Alves. Quedó resuelto en este congreso la creación del superior órgano de Umbanda en cada estado del país, que debería congregar a todas las federaciones estatales para que en el último congreso pudiese contar con la participación de todos los superiores órganos de cada estado. Entonces, en el segundo congreso de Umbanda se presenta el himno de la Umbanda compuesto por José Manuel Alves y se propone un órgano superior en cada ciudad para congregar a todos los terreiros, ya que la Umbanda empezaba a crecer. Aquí en esta foto pueden ver los 4.000 uniformados que había. O sea, la religión tomaba un auge muy grande, empezaba a crecer en Brasil, que es el país donde más adeptos tiene. Y la Umbanda es una religión porque está legalizada también en Argentina, por ley, por la cantidad de fieles, por la cantidad de seguidores y por los estatutos que fueron presentados en la dirección de culto, ¿no? Ahí tenemos la foto, 4.000 uniformados, 1960. En este congreso también estuvieron presentes el obispo don José Aires, de la iglesia brasileña, que dio sus bendiciones. Ahí la cosa ya empezaba a tomar otro color. Y los diputados representantes de Guanabara y de Río Grande del Sur, Atila Núñez y Moab Caldas, dos diputados importantísimos que ayudaron a que la Umbanda pueda tener su identidad, crecer y formarse como religión. Las conclusiones del primer congreso. El espiritismo de Umbanda es una de las mayores corrientes de pensamiento humano existente en la Tierra. Hace más de 100 siglos, cuya raíz proviene de las antiguas religiones y filosofías de la India. La Umbanda tiene raíces del pueblo de Oriente, de la India. La Umbanda es palabra sánscrita, cuyo significado en nuestro idioma puede ser cualquiera de los siguientes conceptos: principio divino, luz irradiante, fuente permanente de vida y evolución constante, entre otros significados que también podemos encontrar. La conclusión del segundo congreso: la Umbanda es una religión brasileña y que la palabra Umbanda viene de la lengua quibundo, así como las palabras zambí y cambón. En este congreso se reúnen nuevamente para tratar de reestructurar y codificar la religión Umbanda, que haya un código, que haya una unión. En la década del 50 hay un crecimiento significativo de las tiendas de Umbanda. En las décadas del 60 y de 70 se multiplicaron las federaciones. La Iglesia Católica comienza a cambiar su actitud, acercándose a los practicantes umbandistas, invitando a la sociedad a que los mismos sean tratados con tolerancia y respeto, como debe ser. En 1970, los religiosos umbandistas comienzan a ser fuertes políticamente y varios son elegidos como concejales y diputados. Luego tuvimos un tercer congreso umbandista que fue muy importante. El tercer congreso de Umbanda, celebrado en Maracanacinho del 15 al 21 de julio de 1973, estableció el 15 de noviembre como el Día Nacional de Umbanda, legitimando así la manifestación del caboclo de las 7 encrucijadas como fundador de la religión y a Celio Fernandinho Moraes como su pionero. El lema adoptado en el tercer congreso fue organizar para unir. Fue donde todo tomó un orden y una organización más fuerte en ese tercer congreso umbandista. El propósito de la unión de los umbandistas, la unificación del culto y la estandarización de la doctrina mínima. En 1975 fallece Celio Fernandinho de Moraes, 1975. El país Ronaldo Linares, de la Federación Umbandista
de grande, creó el primer curso de sacerdotes para la religión en San Pablo. Esto fue muy positivo, ya que otras federaciones también lo hicieron. También crea el Santuario Nacional de Umbanda. Y en el año 2003, el Ministerio de Educación oficializó la Facultad de Teología Umbandista, primera institución de este tipo, año 2003, donde el Ministerio de Educación oficializó la Facultad de Teología Umbandista. Fuente Sergio Martín, Dos Reyes, año 2010, Universo Umbandista, Los orígenes de la Umbanda, Alexandre Comino. Ahí tenemos unas fotos del santuario de Umbanda, que es un lugar hermosísimo y muy bello, donde están todos los orishás, donde hace referencia a la Umbanda. Santuario Nacional de Umbanda, esa es la página por si la quieren conocer. Para seguir hablando de esos principios de la Umbanda, ¿no? de todo lo que aconteció en esas épocas. Fue una selva de silencio, donde estaba prohibido hacer Umbanda. En la noche cerrada de los tiempos, cuando las palabras eran presas y los sueños perseguidos, la Umbanda encendía sus velas en la sombra con rezos que el poder no entendía. Los tambores callados, al oído del tirano, seguían latiendo en el pecho del pueblo. Era fe clandestina, fuego que no se apagaba, herencia de África, de monte y de río, de los que nunca fueron escuchados. Se prohibía el canto, se espiaba el altar, pero nadie detuvo el soplo del orishá, porque Shangó no teme al verdugo. Y Ogún forja su lanza en el corazón del oprimido. Porque Yemayá sigue fluyendo, aunque el mar esté cercado por fusiles. La Umbanda, raíz que no muere, era abrazo en la favela, era el consuelo en la celda, era tambor que el silencio gritaba. No todo está vencido, y cuando los días grises se dieron, cuando el miedo bajó la mirada, el pueblo volvió a danzar en la rueda, a cantar el punto prohibido, a vestir el blanco de la paz que jamás pudieron arrebatar. Voy a contarles una historia que voy a escribir en mi próximo libro que va a estar, que se llama El tambor que no cayó, que habla de cómo esos primeros creyentes de fe fueron perseguidos, ¿no? Les voy a contar esta historia que tiene una moraleja que va a servir mucho para entender a la Umbanda. En una ciudad gris, donde los relojes marcaban el miedo y los soldados patrullaban hasta los pensamientos, vivía doña Cefa, una mujer sencilla, madre de muchos, ninguno de sangre, todos de corazón, y sacerdotisa de Umbanda. Tenía un pequeño terreiro escondido detrás de su casa, nada ostentoso, apenas un cuarto con un altar, unas velas, unas flores y un tambor en su mundo sagrado, donde los orishá hablaban cuando nadie más podía hacerlo. Un día los hombres del gobierno llegaron, gritaban que los rituales eran subversivos, que los tambores eran llamados a la amenaza. Apague esas velas, guarde sus ídolos, el único Dios aquí es el orden, le dijeron. Doña Cefa no discutió, cerró el terreiro, cubrió las imágenes y apagó el tambor, pero no apagó su fe. Cada noche mientras la ciudad dormía, con el alma encogida, ella encendía una vela bajo la mesa. No cantaba, pero murmuraba, puntos bajos que solo los orishás y su corazón entendían. Sanaba con té y palabra rezada por los que se habían ido y por los que aún resistían. Cada noche mientras la ciudad dormía, con su alma encogida, ella encendía una vela bajo la mesa. No cantaba, pero murmuraba puntos bajos que solo los orishás y su corazón entendían. Sanaba con té
y con palabra rezaba por los que se habían ido y los que aún resistían. Una madrugada golpearon su puerta. Era un joven herido, perseguido por los militares. Cefa lo escondió sin dudar, curó sus heridas con hojas de guiné. Con baños de descarga le dio abrigo, comida, silencio y silencio. El muchacho se fue una semana después, con una promesa. Un día volveré y el tambor sonará otra vez. El tambor del templo sonará otra vez. Años más tarde, cuando el miedo ya no vestía uniforme, el muchacho, ahora hombre, regresó y no venía solo. Trajo músicos, hijos de santo, flores y palabras libres. Ese día, en el viejo terreiro de doña Cefa, volvió a sonar el tambor. Sonó por los que callaron, sonó por los que resistieron y sobre todo sonó por los que nunca dejaron de creer. La fe verdadera no necesita gritar para resistir. Aún en silencio la espiritualidad puede ser trinchera, consuelo y rebelión, porque ningún poder puede apagar lo que arde en el alma del pueblo. Gracias, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Mucho sé.